La gran novedad es que el Señor resucitó. Y claro que no es ninguna novedad, pero la resurrección denota la victoria que Cristo tuvo sobre la cruz y sobre la muerte, venció al pecado, y gracias precisamente a esa obra, algo raro pasa aquí. Gracias a esa obra ahora nosotros podemos tener una esperanza de vida, pero sobre todo el saber que si nosotros seguimos los pasos que siguió Jesús, podremos vivir precisamente en el poder de la resurrección. Este poder es el que nos permite a nosotros vencer el pecado, vencer las tentaciones, el que nos da fuerza para vencer las pruebas, pero sobre todo el que nos motiva a seguir adelante. Jesús siempre tuvo como mira el hacer la voluntad de Dios. Él dijo: no puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es verdadero, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre, quien me envió. Y así precisamente es como Jesús nos dejó un legado, un ejemplo, una forma de vida que nosotros debemos imitar. Pero Él, estando en vida, poco antes de su muerte, les dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esa precisamente fue la victoria de la resurrección. Él murió y tras su muerte inició la era de la iglesia, el cristianismo, que prácticamente es todo aquel que se identifica con Jesús, es precisamente llamado cristiano. Esa palabra se empezó a usar al poco tiempo en el libro de los Hechos, precisamente denotando a este tipo de personas que se identificaban con él. Ahora, bueno, los seres humanos han hecho muchas religiones basadas en el cristianismo, pero en realidad el que se identifica plenamente, meramente es cristiano, porque se identificó con Cristo. Entonces, cuando él recién murió, pues todos los discípulos quedaron consternados. Aquellos que iban caminando por el camino de Maús y se les presenta precisamente Jesús sin que ellos supieran quién era, y les explica las escrituras, les abre el entendimiento, y cuando parte el pan y lo reconocen, desaparece de su vista, regresan inmediatamente para dar la noticia, pero no lo creían. En Mateo 28:6 dice: ¿no está aquí? Pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde han puesto al Señor. Entonces, nosotros en nuestra mente a veces nos centramos en nuestras propias ideas y nuestra propia concepción de las cosas, y muchas veces no meditamos tan profundamente en verdades de la Biblia y no podemos ver más allá de lo que son nuestras propias concepciones. Pero la Biblia y la meditación en la palabra de Dios nos ayudan mucho a ampliar nuestra concepción de lo que es el Señor Jesucristo. Mientras más meditemos en la palabra, más claridad tendremos en los hechos. Mientras más nos apeguemos a lo escrito en la Biblia, más podremos tener una visión periférica de lo que es precisamente este evento. Entonces, para nosotros es muy importante desarraigarnos de nuestras propias ideas que tenemos respecto de esto, porque la victoria ya está dada. Una de las cosas por las que nosotros muchas veces seguimos pecando, o dudamos, o tenemos incredulidad, es porque no vivimos la victoria en plenitud. Es como si alguien te dijera: tu vida ya está solucionada, no tienes que preocuparte nunca más de nada. ¿Qué harías con tu vida si alguien te lo dijera? Pues seguramente te despreocuparías si lo crees, y si la persona que te lo está diciendo
no está guiada por meras emociones, sino que es una persona veraz. Y precisamente la resurrección nos da esta promesa de que nosotros podremos vivir en el poder de Dios todos los días de nuestra vida, porque el Señor resucitó. Una de las cosas importantes de la resurrección del Señor Jesucristo es que ascendió a los cielos, que está sentado a la diestra de Dios Padre, y ahí intercede por nosotros, ante el acusador, Satanás, ante nuestras propias conciencias, cuando pecamos que nos acusamos a nosotros mismos, y ante cualquier circunstancia adversa de nuestra vida. Si nosotros viviésemos más creyendo este poder, seguramente sufriríamos menos y nuestra fe se incrementaría día a día. Porque en la medida que tú creas, es en la medida que Dios responderá de acuerdo a lo que Él promete. Y mientras más responde a tu vida, más te motiva a seguir creyendo. Si tú dudas de Dios, entonces todo el poder de la resurrección, toda tu fe se disipa. Tomas tu vida en tus manos, tratas de solucionar los problemas, y Dios se va convirtiendo en un ser extraño, y su poder va menguando porque no lo crees. Recuerden que una de las cosas más importantes de la vida cristiana, que es desde lo que nos da la salvación, es la fe. La fe, como dice la misma Escritura, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dicho de otra manera, es creer que lo que Dios promete lo va a cumplir, aunque tú ahorita no lo veas, y que lo va a hacer en su tiempo, que es un punto muy importante. Entonces, si nosotros meditáramos un poco más en este poder, dejaríamos de luchar tanto como luchamos contra nosotros mismos muchas veces, y estaríamos más bien puestos los ojos en Jesús, para que nosotros pudiésemos vivir en ese poder. Ese poder es independiente a tu concepción de la vida y de las cosas. Más bien va directamente relacionado con la vida de Jesús, lo que Él vivió, lo que Él cumplió y lo que Él prometió. Por eso tuvo la victoria. Entonces, sabemos que el Evangelio, la palabra Evangelio quiere decir las buenas nuevas de salvación. Una persona puede dar su vida por el Evangelio, pero primero debe vivir el Evangelio. Es como si tú quieres enseñar algo que no conoces bien, algo que no has apropiado. Es muy común que muchos creyentes quieran enseñar la Biblia sin haberla vivido, haberla apropiado. Esa es una de las características de los escribas y fariseos, por lo cual el Señor Jesús les decía hipócritas, sepulcros blanqueados, porque ellos conocían la ley pero no la vivían. Por tanto, su entendimiento estaba limitado a la letra, y la letra mata, mas el espíritu vivifica. El sentido de la ley es un sentido espiritual. Entonces, una persona que verdaderamente cree empieza a vivir en función de lo que Dios promete, y empieza a vivir entonces naturalmente en el poder de la resurrección. Cuando nosotros nos permitimos dudas en nuestra vida, las dudas limitan nuestra fe y nos impiden creer. Dios está ansioso de hacer milagros. Jesús decía: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, Dios no enviaría al Consolador, al Espíritu Santo. Pero cuando Él venga, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, parte de ese poder es Dios actuando en nosotros a través de su Santo Espíritu, pero se mueve por la fe, pero no una fe que es teórica, no una fe basada en una emoción, en un sentimiento, no una fe basada en el deseo que Dios complazca tus motivos egoístas, sino una fe basada en lo que Dios dice y en cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, vivir el Evangelio es buscar a través de la palabra que Dios cumpla
su propósito en nuestra vida. Esa debe ser la meta de todo creyente. Y cuando nosotros vivimos de esta manera, entonces nosotros podremos presentar o ilustrar lo que es el verdadero evangelio. La misma palabra dice que el camino de Dios es blasfemado, le decía Dios a Israel, pues porque ellos no cumplían la ley, no la vivían. Vemos que aun cuando muere la generación desobediente en el desierto, Israel volvió y volvió y volvió a adorar a los ídolos, los sustitutos de Dios. Todo el libro de Jueces está lleno precisamente de la infidelidad de Dios que traía consecuencias a su vida, y Dios en su misericordia y en su amor siempre les mandaba jueces que los rescataran, pero a la larga se volvían a lo mismo. Nosotros no somos diferentes de ellos, pero la misma palabra nos dice que donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Entonces, una de las verdades que se decía ahorita en el Salmo 69 que estamos estudiando, es precisamente cuál es el tesoro y por qué vives. Si tú vives para honrarte a ti mismo, para complacerte a ti mismo, nunca vas a poder glorificar a Dios ni vas a poder entender la visión eterna de lo que es el Evangelio. Si tú vives para adorar a Dios y ponerlo en su lugar, entonces tu visión eterna del Evangelio va a ir creciendo en tu mente y en tus acciones. Entonces, para lograr la excelencia en nuestras tareas, nosotros tenemos que empezar desde las cosas más simples. A veces nosotros queremos ser en nuestro pensamiento héroes, aún héroes del Evangelio, y queremos introducirnos en las grandes verdades de la Biblia, cuando vemos que nuestra vida está llena de pequeños errores, de pequeñas desobediencias, de pequeñas mentiras. Pero el siervo que llega más alto es el que empieza a servir de las cosas más sencillas. Tenemos como ejemplo a José. José, el 11º hijo de Israel, fue vendido por envidia de sus hermanos porque era el favorito de Jacob, porque tuvo sueños que denotaban su grandeza y esto hizo que sus hermanos pensaran en contra de él. Fue vendido a final de cuentas como a unos madianitas que lo llevaron y fue vendido como esclavo. Pero él empezó a servir a Dios a partir de pequeñas tareas. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dios lo bendijo. Y todo lo que en sus manos tocaban, podríamos decirlo de esa manera, prosperaba. A tal grado que Potifar no se ocupaba de nada más que del alimento que comía cada día. Injustamente fue llevado a la cárcel, todos conocen la historia, y en la cárcel empezó a trabajar de la misma manera, siendo una ayuda, y empezó desde las cosas más sencillas. Al rato el carcelero no se ocupaba de nada tampoco. Dios lo estaba preparando para que un día gobernara la nación de Egipto. Entonces, a veces nosotros queremos obviar de nuestra vida este tipo de sencillez, y la fuerza del Evangelio está en aprender a depender de Dios desde las cosas más simples. Esto va formando en nosotros un carácter, una dependencia de Dios y de su poder, que va a ir creciendo para después enfrentar pruebas más fuertes. Si nosotros nos concentramos en cosas más complicadas, ni las entendemos, nunca vamos a poder lograrlas, porque de lo sencillo se va hacia lo complicado. Pero todo esto tiene un proceso. Tenemos que empezar por limpiar nuestra vida de los hechos más comunes en obediencia a Dios y de purificar y limpiar. Obviamente Jesús siempre obedeció al Señor. Como dice Isaías, nunca engañó ni hubo pecado en su boca. Y eso lo llevó a redimir a la humanidad. Si nosotros vivimos, o seguimos, mejor dicho, las pisadas de Jesús, nosotros vamos a ir creciendo en gracia.
creciendo en entendimiento de la Biblia y de sus verdades profundas. Y esto va a hacer que nuestra vida se despegue de este mundo material. Muchas personas luchan contra tentaciones en sus vidas y están días, semanas, meses y aún años luchando, precisamente porque están concentrados en eso. Pero nosotros tenemos que poner siempre los ojos en Jesús, como dice Hebreos 12, el autor y consumador de la fe. Y cuando nosotros ponemos los ojos en Él, automáticamente estas tareas en la dependencia de Dios empiezan a ser, primero van a tener un enfoque diferente, porque ante los ojos de la gracia, ante el poder de la resurrección, todo ya está cumplido. Entonces el verdadero entendimiento empieza a partir de acciones simples y prácticas. Y vamos a ir creciendo en entendimiento hasta que podamos discernir correctamente la voluntad de Dios. Mucho se dice, Dios tiene un plan para tu vida. Dios preparó obras desde antes de la fundación del mundo para que andes en ellas. Y tú dices, bueno, yo quiero esas obras, pero nunca las vas a comprender si no empiezas por obedecer desde las cosas más sencillas. ¿Y sabes una cosa? Las cosas más sencillas son las más fáciles de obedecer porque son simples. Pero lo que hacen dentro de ti es formar el hábito de la dependencia de Dios. Y lo que hace dentro de ti es empezar a vivir en ese poder. Una persona que come de más, pues se va a sentir indigesta, se va a sentir mal, se va a intoxicar. O si dejaste de comer un tiempo por alguna causa, un ayuno, por ejemplo, cuando las personas tenían los grandes ayunos en la antigüedad, cuando volvían a comer tenían que empezar de poco a poquito. Porque si llegaban y comían una comida así ovípara, ¿no? Pues les podía causar trastornos tremendos. Entonces, Dios nos pone muchos ejemplos en la vida. Por ejemplo, ahorita que estábamos entonando el segundo himno, se cambiaban los paisajes. A veces el peligro de los paisajes es que te distraen de la esencia de la letra. Sin embargo, a través de los paisajes, si te imaginas un poquito, estás viendo la creación de Dios. La grandeza de Dios se manifiesta a través de lo creado. Basta que te concentres un poco, que te salgas de las vanidades ilusorias de esta vida y te concentres un poco tan solo en la creación para que veas la gloria de Dios, como decía David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Así pasa cuando tú empiezas a obedecer desde las cosas más sencillas. Empiezas a contemplar la gloria de Dios y todo lo superfluo y vano en tu vida empieza a tomar un segundo lugar o un lugar sin importancia y lo vas dejando naturalmente. Cuando una persona se concentra en las vanidades ilusorias de esta vida, nunca va a poder ver la gloria de Dios ni nunca va a poder vivir en el poder de su resurrección. Y una de las cosas importantes de este poder es lo que dice Romanos 4:25. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitó para hacernos justos ante los ojos de Dios. Entonces, una de las primeras promesas que debemos de creer es que una vez que nosotros verdaderamente nos convertimos a Cristo, ya Dios nos ve siempre justos. ¿Por qué tropezamos tanto? Porque nosotros no nos vemos como Dios nos ve, sino nos vemos a la luz de nuestras imperfecciones, a la luz de nuestros fracasos aún espirituales, a la luz de la poca fe que nosotros tenemos. Pero si ustedes se dan cuenta, nos estamos concentrando en nosotros mismos, no en Dios. Si nos concentráramos más en Dios, entonces aprenderíamos a vernos como Dios nos ve. Esto nos daría seguridad. Y la seguridad nos llevaría a tomar mejores decisiones
sobre todo a favor de Dios, a favor de su voluntad. Entonces, nosotros ahora somos justos delante de Dios, si realmente hemos creído y nos hemos arrepentido. Y ya nada puede cambiar esta condición. Es una de las cosas hermosas de la palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Entonces, cuando tú crees que Dios murió por ti, que eres justo y nadie te va a quitar esa justicia, automáticamente la seguridad te lleva a obedecer más. Recuerden, el origen del pecado es la falta de confianza en el amor de Dios. Y el amor está expresado en la persona de Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Cuando nosotros quitamos los ojos de este hecho, entonces es como si empezáramos a caminar a la deriva por la vida. Porque el hecho más trascendental en la creación es Jesucristo en la cruz. Dios todo lo preparó para glorificar a su Hijo Jesucristo. La creación, el éxito de la resurrección es que Cristo vive en ti y te dé fuerza para vivir como debes de vivir. ¿Por qué fracasaron Adán y Eva? Porque tenían una relación con Dios, pero Dios no era la prioridad en sus vidas. Si hubiera sido, ni siquiera por la mente les hubiera pasado a desobedecer desde Eva cuando fue tentada al principio. Pero Dios nos da a nosotros algo más grande. El poder que resucitó a Jesús de los muertos, que es el Espíritu Santo, nos lo da para que habite Cristo, dicen Romanos, por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados en Efesios y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la altura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Ahí está. Viviendo en este poder, vamos a desarrollar la capacidad de comprender la anchura, la profundidad, la longitud y la altura de todas las cosas. Entonces, la limitación no nos la pone Dios, porque del poder de la resurrección, del poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros, tenemos la victoria dada. Recuerden Romanos 8, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si realmente has apropiado la salvación, tú ya libraste la batalla más grande de tu vida. Esa es cuando te conviertes. Las demás batallas, si lograste la más grande, no tienes por qué no vencer las que vienen, que solo te van a santificar y te van a perfeccionar. Dios te pone a prueba para perfeccionar tu fe. Lo hizo con Jesús, como dice Hebreos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. Entonces, la batalla más grande es la de la conversión. Una vez librada, y todos sabemos que tanto la convicción que lleva al arrepentimiento como la fe, Dios te lo otorga. Entonces, si Dios te otorga todo, quiere decir que la vida cristiana, Él te va a llevar a que la vivas en el poder de la resurrección, el poder de Cristo, que Cristo tuvo al vencer en la cruz. ¿Sí? En 2 Corintios 1:9 dice: de hecho, esperábamos morir, pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. 2 Corintios 1:9. Entonces, dejamos de confiar en nosotros mismos. El gran error de todo creyente es confiar en sí mismo. Es creer, aunque es un gran creyente, es creer que es más espiritual. Hoy en la explicación del Salmo veíamos eso. Como David no tenía los ojos puestos en él, sino en Cristo, y quería glorificar a Cristo y le importaba a Dios. Eso debe prevalecer en cada creyente. Y cuando lo que más le importa a un creyente es Dios
es vindicar o poner en alto su nombre, mejor dicho, entonces automáticamente deja de verse a sí mismo y va a ser más fácil que pueda cumplir el plan de Dios. Por eso Pablo tuvo que decir esto: tuve sentencia en mí para no confiar en mí. Entonces, cuando una persona empieza a confiar en sí o en lo que es o en lo que puede hacer, automáticamente se la sale de la gracia de Dios y está en un sentido menospreciando el poder de Dios, porque lo que somos, si es que somos algo en Cristo, es por el poder de Dios, nada por nosotros mismos. Por tanto, el poder de Dios radica o reside, mejor dicho, no en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Dios puede hacer a través de nosotros por la confianza generada en Él. Entonces, en Filipenses 1:6 dice: estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Esa es la versión NTV. Estoy seguro que Cristo, quien comenzó la buena obra en ustedes, la va a continuar hasta que quede terminada. Eso es vivir en la confianza y en el poder de Dios. Un creyente no debe de permitirse las dudas. Por eso es tan importante la fe inicial que te salva. Si la fe te salvó, luego tienes que vivir por fe. Porque en el Evangelio, dice Romanos, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. Eso es lo que debe ser la vida de cada creyente. Entonces Dios, en ese poder, en esa promesa, lo primero que quiere hacer es ejercitarnos en la fe. Todos lo vimos a las pruebas en la vida, pero en realidad nunca ejerceríamos la fe si no tuviéramos pruebas. Por tanto, no creceríamos en el poder de Dios. Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, y lo que yo hago, ustedes lo van a hacer mejor que yo, porque yo voy al Padre. Ese poder se iba a manifestar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en plenitud. Pero el sello de ese poder es la fe. Por eso un día Jesús en Mateo cuestiona: y cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Nosotros estamos ahorita viviendo los momentos previos a su regreso. Sabemos que en cualquier momento puede regresar. La pregunta que te debes hacer: ¿verdaderamente vivo en la fe? ¿Verdaderamente creo que puedo vencer el pecado en la fuerza de Dios? Ahí debes de empezar. Y si tú te repruebas ante ti mismo, entonces tienes que empezar por lo más simple: repasar tu conversión, ver si realmente eres salvo. Muchas personas se van a quedar en la tribulación, en ese momento, esos 7 años de sufrimiento, por su soberbia, por creer que son salvos sin serlo. Muchos, pocos se van a ir. Recuerden, amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero estrecho y angosto es el camino que lleva a la vida. El camino que lleva a la vida es quitar tu suficiencia en todas las cosas, porque tu suficiencia te impide que se manifieste el poder de Dios en tu vida. Y empieza por la salvación. El diablo ha sido muy astuto, muy hábil. Creó una forma de engañar a las personas, haciéndoles pensar que son salvas sin serlo. Y el momento que venga la verdadera prueba, pues muchos se van a salvar en la tribulación, más que nunca, pero va a ser diferente ahorita, con dolor y sufrimiento. Ahorita Dios está manifestando su gracia hasta el último momento. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy, por hoy no ha venido el Señor, porque su paciencia no se ha agotado. Pero va a llegar el momento en que se agote. Y entonces Dios tratará de una manera. El que no se convirtió aquí, en la época de la gracia, tendrá que entrar a otro tratamiento. Pero tristemente estará lleno de dolor y sufrimiento. Pero Dios hoy nos da la oportunidad. Entonces, tú tienes que estar repasando. Pablo decía, si aún yo u otro ángel os predicaran un evangelio diferente, sea maldito, sea anatema. Pablo nunca se consideró. Ya hasta el último de sus cartas él dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de la vida, la cual Dios, el juez justo, ha preparado para todos los que le aman. Pero él mismo se cuestionaba cada día. Y nosotros tenemos que cuestionarnos, sobre todo cuando vemos que no tenemos victoria sobre el pecado. ¿Realmente está actuando Dios en mí? Porque si realmente está actuando en ti y fallara, entonces Dios sería un mentiroso. Pero Dios no falla, Dios no se equivoca. Él tiene el máximo poder, el poder de su resurrección. Entonces, la evidencia de que Jesús resucitó empezó a manifestarse desde el principio. Vamos a ver Mateo 27, 52 y 53. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Se abrieron los sepulcros. Ahora viene y ahora es en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. No los muertos físicamente, los muertos espiritualmente, pero aquí, al momento de él resucitar, se abrieron los sepulcros. De los que van a ir al infierno, no. De todos los santos del Antiguo Testamento. Porque el camino al cielo no estaba abierto. Estaban en el Hades de muertos salvos, como cuando el Lázaro y el hombre rico ve a Lázaro, le dice Abraham, y están ahí. Pero cuando Jesús muere y se parte el velo en dos, se abre el camino al cielo. Entonces todos los santos del Antiguo Testamento ascendieron al cielo. Ese es el poder de la resurrección. El poder de la resurrección vence el pecado, nos vence a nosotros, en un sentido, nuestra vida de suficiencia, de orgullo, etc. Y nos lleva a venerar a Dios. Entonces, Jesús todo lo sabía. Eso Él lo predijo antes de morir. Él dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5, 28, 29. Los sepulcros, todos vivíamos en un sentido de esa manera, pero el Evangelio da vida. Si en tu vida no se está manifestando el poder de Dios, es que el Evangelio no te ha dado vida, quiere decir que no has creído verdaderamente. Ahora, ¿cuál es la trampa del diablo? El forzarte en creer, en lugar de reconocer. Ahorita en el Salmo hubo una verdad muy grande. El esfuerzo no vale de nada. Tienes que reconocer tu impotencia, tu incapacidad de tener fe, para entonces pedir la fe. Entonces, si durante todos estos años tú has orado, llorado y dices, ya me salvé, ya Cristo en mí, ya, salte de ese rollo. No puedes creer. Pídele a Dios que te dé la fe. Pídesela. Y si lo haces de corazón y con sinceridad, te la va a dar. No te engañes a ti mismo, pensando que tú puedes generar cualquier tipo de fe. No te engañes haciendo obras
que no sean producidas por el Espíritu Santo, porque esas obras fracasarán. Recuerden lo que les dice Natanael al concilio cuando querían destruir a los apóstoles después de la muerte de Jesús, y llega este hombre sabio y les dice: miren, en días antes se levantó Tértulo y luego Judas y murieron y se disipó. Si esta obra, la del Evangelio, ese hombre se va a disipar, no se preocupen. Pero si es de Dios, no os halláis tal vez luchando contra Dios, sabiamente les dice. Entonces nosotros en este juego de mentalidades y todo eso, no nos damos cuenta y podemos estar luchando en contra de Dios. Por una simple y sencilla razón: no depender de Él y de su poder. Nadie se puede salvar a sí mismo. Nadie se puede salvar a través de una oración. Solo te puedes salvar, como dice el Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Cuando de corazón reconozcas que tu suficiencia y aún tu vida religiosa no te ha servido de nada, y vas a Dios sin ninguna armadura falsa. Entonces, todos vamos a resucitar, es verdad, pero los que salen a la resurrección de vida son los que pusieron su vida en las manos de Dios, y los que salen a la resurrección de condenación son los que idearon otro tipo de forma. Miren lo que dice: ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, los que van hacia arriba, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan, los salvos, que se arrepienten, o les indican que están haciendo lo correcto, los salvos. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Así de simple. La vida secreta es todo lo que está dentro de ti que tú piensas que nadie conoce quizá, pero todo lo que tú ideas en tu pensamiento que te impide someterte en plenitud a Dios. Y luego en Hebreos dice: y así como una persona está destinada a morir una sola vez, y después de esto vendrá el juicio. Hoy estamos vivos, y los que estamos aquí, yo les aseguro que tienen la oportunidad de realmente convertirse, realmente vivir en ese poder. No para quedar bien con fulanito o con menganito, es entre tú y Dios, pero no te arriesgues. Dios te ayuda si sinceramente le pides que te ayude. Yo hace poco estaba meditando en el proceso de mi conversión, y me vino a la mente, no porque hubiera nada en mí, pero me vino a la mente que muy seguido le decía yo a Dios dentro de mí: Dios ayúdame, Dios ayúdame. No era creyente, no conocía la Biblia, veía que tenía muchos problemas, y decía: Dios ayúdame, Dios ayúdame. De alguna manera yo creo que Dios estaba llamando mi atención, y eso pues me llevó a buscar hasta que, leyendo la Biblia, como ya les he platicado, pues me arrepentí, me convertí. Pero yo pienso que tenemos que disponer nuestro corazón. Si tú le dices a Dios: ayúdame, es porque estás reconociendo que tú no puedes. Ese es el principio de la salvación. Si tú crees que tú puedes, nunca le vas a decir a Dios: ayúdame. O si se lo dices, no lo vas a hacer sinceramente o de todo corazón. Cuando Dios te dice en Proverbios 23-29, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Cuál es la prueba quizá de que tú no puedas ser salvo? Que tus ojos no están viendo por los caminos de Dios. Puedes leer la Biblia, puedes ser una persona religiosa, pero no estás viendo por los caminos de Dios, sino por tus propios caminos. No por los intereses de Dios, sino por tus propios intereses, por tu propia conveniencia. Eso es lo que es un falso cristianismo. Si vas a Dios para que te solucione los problemas, estás en un falso cristianismo. ¿Por qué? Porque tú debes ir a Dios porque te reconoces pecador y quieres que te salve.
que te haga una nueva criatura. Entonces, de alguna manera, como la mayoría piensan, ir a Dios para que solucione mis problemas, parecería lógico que sí, pero no. Claro que Dios va a solucionar tus problemas. No en tus términos, en los de Él. Pero rendirse a la voluntad de Dios es verlo a Él y verte a ti. Así de simple. Dios es luz y tú estás en tinieblas. Eso es lo que es rendirse a la voluntad de Dios. Todo lo demás que des solo son caminos que quizá tú estés preparando para ir en tus propios términos a Dios. Ese es el error más grande. Tienes que ir a Dios en los términos de Dios. Renunciar a tus términos, eso es lo que tener sentencia de muerte en ti mismo, como dijo Pablo. Entonces, hay promesas, y la promesa de la resurrección es la que tú tienes que apropiar, que es la promesa de la victoria. Y Dios te dice, ¿cómo puedes obtener la victoria? Arrepentidos y creed en el Evangelio, como dice Marcos 1:15. Entonces, ¿cómo tú vas a manifestarle a Dios tu gratitud de lo que Él hizo por ti en la cruz? Sirviéndole. Miren lo que dice la Escritura. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Haces cosas por otras personas para que ellos te recompensen? ¿Haces cosas para que te reconozcan? Falsa motivación. Tienes que hacer lo que hagas para agradar a Dios, no a los hombres. Y si eres honesto, no importa que los demás no te entiendan. Jesús dijo, las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él quería decir, nadie entiende lo que yo hago, pero yo sé lo que hago, que es agradar al Padre, agradar la voluntad de Dios. Así es como debe ser la vida de todo verdadero creyente, vivir para agradar a Dios, vivir para hacer su voluntad. Si tú vives verdaderamente de esta manera, todo lo superfluo y lo vano automáticamente se irá disipando de tu vida. Si mantienes lo superfluo y lo vano en tu vida, de alguna manera te estás impidiendo vivir en el poder de la gracia de Dios. Entonces, una de las cosas más grandes que podemos hacer es precisamente vivir por el Evangelio, por una sola razón. El Evangelio es eterno. Todo lo que es de esta vida es temporal. Recuerden lo que dice Pedro. Todas las obras que hay en la tierra serán desechas. Y si todo va a ser deshecho, ¿cómo no debéis aprender a vivir de una manera santa y justa? Todo lo que vemos ahorita es temporal. Se va a corromper, va a desaparecer. Vivir por la temporal es como hacerte un fraude a ti mismo. Vivir para hacer tu propia voluntad, aunque no lo manifiestes a los demás, es hacerte un fraude a ti mismo. Porque ¿a qué llevó la voluntad de cada uno de nosotros? Alejarnos de Dios. Piénsenlo. No es sino cuando renunciamos a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios, cuando entonces empezamos a vivir. Muchos trataron de disuadir a Pablo de que no fuera a Jerusalén, pero Pablo dijo, no me hagan sufrir en este aspecto. Y todos concluyen, bueno, hágase la voluntad de Dios. A veces vemos las cosas desde el punto de vista humano, pero si lo empezamos a ver desde el punto de vista de Dios, créanme, vamos a trascender de las cosas de esta vida. Entonces, dice la Escritura, Lucas 20:36, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Nosotros ya somos eternos los que hemos creído. Aunque físicamente muramos, ya no vamos a morir en el sentido de separarnos de Dios. Tenemos la victoria eterna en Cristo. Entonces, si tienes esa victoria,
¿Por qué te comportas como si no la tuvieras? ¿Por qué no la has apropiado verdaderamente en tu vida? Falta de fe, incredulidad, falta de obediencia, falta de meditar en las verdades eternas de la palabra. ¿Sí? Entonces, si nosotros ponemos nuestra vida, en un sentido, viviremos. El que quiera salvar su vida, la perderá, decía Jesús. Pero el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la hallará. Perder tu vida es hallar la vida en Dios. Mantener tu vida te alejará de la voluntad de Dios. Ejemplo supremo, Jesucristo. Si Él en un momento de su vida se hubiera visto a sí mismo, hubiera pecado. No hubiera acabado haciendo la voluntad de Dios. Pero aún en el momento más difícil, cuando sabía que iba a enfrentar en Getsemaní la muerte, dependió de Dios. Señor, si puede, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Por eso Isaías puede declarar anticipadamente, aunque nunca pecó, ni hubo engaño en su boca, en Isaías 53. Pero aún así Dios decidió tratarlo como lo trató. ¿Por qué? Porque tenía en mira la eterna salvación de todos los seres humanos, los que creemos en Él. Entonces, un día nosotros vamos a reinar con Jesús y vamos a juzgar a los ángeles, quienes ahorita son mayores en poder, en fuerza y en inteligencia que nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a ser hijos de la resurrección. Dios nos va a dar esa capacidad. Pero imagínate tú, si no puedes juzgar las cosas simples de esta vida, si no te puedes juzgar a ti mismo, ¿cómo puedes un día juzgar a los ángeles? Ahorita es cuando estamos empezando a preparar, así como José, para el reino. Es ahorita. Y de acuerdo a lo que tú le creas a Dios y vivas en tu vida, es lo que vas a obtener en el reino. Ahí están las parábolas de las monedas. Hay dos, pero una le dio una a cada uno, uno produjo 10, otro 5 y uno no produjo nada. Y al que no produjo nada se la dieron al de 10. ¿Y qué dijo Jesús? El que tiene se le dará y tendrá más. Mas al que no tiene aún lo poco que tiene le será quitado. Eso es la fe básica. Dios nos da oportunidad a todos de salvarnos. Pero si tú no lo haces en los términos de Dios, no vas a poder creer. Así de simple. Pero si tú crees y llenas tu vida de esa esperanza, entonces podrás vivir en el poder de la resurrección. Y ese poder, pues muchos lo han querido negar, y no es algo en lo que la gente generalmente piense, pero quien cree ya tuvo la victoria. Y si la tuviste en la batalla más grande, es lógico pensar que la sigas teniendo. Y Jesús dijo, y el que retrocediere, no agradará a mi alma. Un verdadero creyente no retrocede, porque su vida ya no le pertenece. Entonces, Pablo explica en Corintios que si Cristo no resucitó de los muertos, como dicen algunos, que no hay resurrección de los muertos, pues entonces dice, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Somos de los hombres los más dignos de lástima. Pero Cristo resucitó. Primicias ahora. Entonces, si Cristo resucitó, nosotros tenemos que aprender a vivir bajo la sombra de Dios Padre, bajo su amparo, bajo su poder, para que entonces podamos nosotros magnificar la cruz. ¿Cómo vas tú en tu vida a magnificar la cruz? El que quiera venir en pos de mí, decía Jesús, tome su cruz y sígame cada día, y sígame. Tienes que morir a tus intereses, tienes que morir a tu forma de pensar, tienes que morir a tu visión de la vida o a tu religión, para entonces entender la voluntad de Dios. Si alguien no toma su cruz, no puede ir en pos de Dios, porque a la larga habrá un conflicto entre los intereses tuyos y los intereses de Dios. Por eso Dios, a los que creemos, nos dio un sello, el del Espíritu Santo.
dice la Escritura, Romanos 6, 19, 20, en la versión NTV. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. No se pertenecen a sí mismos. ¿Tú cómo vives? ¿Pensando que tienes derecho a algo? Entonces no estás tomando tu cruz. Realmente nosotros sí teníamos derecho a algo, al infierno. Pero Cristo nos compró con el precio de su sangre. Pasamos a ser esclavos del pecado a ser esclavos de Dios, para vida. Esclavo del pecado es para muerte. ¿Y cuál es la característica de un esclavo? Que vive para hacer la voluntad de su amo, ¿o no? O si no, le cuesta la vida. Un esclavo que no obedece, lo podían matar fácilmente. Si somos esclavos de Cristo, vivamos para hacer su voluntad. Dejemos nuestra voluntad y nuestros propios intereses. Mira, Dios te puede dar mucho más. Tú ni siquiera sabes qué quieres o qué va a satisfacer tu vida. Dios sí sabe. Cuando tú no te pones en las manos de Dios, siempre vas a vivir en tus propios conceptos y claro, siempre vas a acabar decepcionado de Dios. ¿Por qué? Pues porque nunca te complace tus deseos egoístas. Y a la larga te vas a alejar. Pero recuerden, cualquiera que persevera en la doctrina de Cristo tiene a Dios. El que no persevera no tiene a Dios. Así de simple. Tu perseverancia no debe ser, soy cristiano desde hace muchos años, sigo siendo cristiano. No. Tu perseverancia debe ser cada día hacer más y más la voluntad de Dios. Y cada día poner en sacrificio tu propia voluntad. Entonces, tenemos que reconocer cada día más a Jesucristo y a su obra. Como dice Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. ¿Cómo murió Jesús? Haciendo la voluntad de Dios. Ser semejante en su muerte es vivir haciendo la voluntad de Dios, morir haciendo la voluntad de Dios. Y claro, qué bonito concepto, morir. Así puedes decir, no, sí muero. Pero cuando entres a la verdadera muerte, vas a enfrentar el conflicto de tus intereses con los de Dios. Siempre va a haber un conflicto. Por eso es necesario tener sentencia de muerte. Tan solo piensa esto. Si tú estás tan contento de tu vida, de lo que has hecho, de tus deseos, ¿por qué viniste a Cristo? A ver, piénsalo. El que viene a Cristo es el que está hastiado de su vida, el que se da cuenta que no la ha hecho ni puede hacerlo. Es el que va a venir a Cristo. El que cree que puede hacerla, nunca viene a Cristo. Y su postura de soy cristiano solo es una postura religiosa. Entonces, muerte. En el capítulo 11 de Hebreos 35 dice, hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto, como Lázaro, Marta y María. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad, como Jeremías y muchos. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Esa debe ser la postura de cada creyente. Verdaderamente, las cosas de esta vida en nada se comparan a las venideras. Recuerden, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que no han entrado en corazón de hombre, todo esto Dios ha preparado para los que le aman. Imagínate poder estar en una creación sin maldición. El niño va a jugar en la cueva de la aspid, de la serpiente, el león va a pastar con la vaca. En el reino venidero, todo va a estar en armonía. Tan solo eso es mucho mejor que lo que tenemos aquí. Entonces,
Nosotros tenemos que vivir en la esperanza del reino venidero, donde verdaderamente se va a establecer la justicia. Ponte a ver las noticias y vas a acabar deprimido. Y no digo que no las veas, pero la verdad es deprimente lo que está pasando en este mundo. Deprimente. El mundo venidero no tiene nada que ver con la injusticia, porque Cristo va a reinar sobre la tierra. Y aunque al último Dios vuelve a soltar a Satanás para que se defina quién es salvo y quién no, la bendición de Dios va a estar en todas las cosas durante esos 1000 años. Y después de que Cristo entregue a Dios Padre el reino, va a quedar abolido el pecado y la maldad. Ya no se mencionará. Los que pecaron vivirán eternamente en el infierno, pero sin conexión con la eternidad, que nosotros viviremos en cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Entonces, vale la pena ahorita no buscar tu comodidad, no pagar el rescate. Da tu vida por Cristo. No esperes nada de esta vida, porque lo que tú esperes de esta vida te va a poner en contra de Dios. Para poder salvarnos, Cristo tuvo que morir, y la evidencia de su muerte fue que Él resucitó. La victoria es la resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, no hubiera habido una evidencia de que Él venció al pecado y a la muerte. Todos los que nos hemos identificado con Cristo hemos vencido al pecado y a la muerte. Por eso es que a un verdadero creyente no le preocupa morir. Pablo decía, morir con Cristo es muchísimo mejor, pero todavía es necesario que esté con ustedes, por tanto, me quedo hasta que Dios diga. Entonces, fíjese lo que dice Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una conciencia buena hacia Dios, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Jesús hizo todo esto. El poder está en Él. Él venció, y ese poder de su victoria, que es el poder de la resurrección, está a nuestro favor. ¿Qué tanto lo usarás? Está disponible. Está dispuesto a que tú lo creas y lo uses. Es la fe lo que te permite usarlo. Es la fe. ¿Tienes fe realmente? Y mientras más tengas fe y más Dios te use, más sabrás que no hay nada en ti. Pero saber que no hay nada en ti te llevará a glorificar a Dios en todo. Entonces el verdadero poder de la resurrección nos orienta a que glorifiquemos a Dios, quien hizo todas las cosas. Por eso Pablo pudo decir en Romanos, por Él, de Él y para Él son todas las cosas. ¿Vives así? ¿Crees que por Él, de Él y para Él son todas las cosas? ¿Realmente lo crees? Entonces, si nosotros creemos en ese poder, tenemos que estar sujetos a Jesucristo para vivir como Él vivió. Yo no sé por qué ahora está golpeando esto. Dice la Escritura, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.
baste ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por eso también nos ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Fíjate, nos ha sido predicado el Evangelio a los muertos a sí mismos, ¿no? Para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Recuerden, el juicio comienza por la casa de Dios. O sea, Dios en vida nos juzga para que vivamos por fe y muramos al pecado. Ese es el poder de la resurrección. Entonces, ¿está actuando ese poder en ti? ¿Tu conciencia se está avivando cada día más y te está llevando más a la santidad? ¿O todavía consientes la maldad en ti? ¿Te está llevando a pensamientos puros? ¿O todavía te estás permitiendo pensamientos impuros que afectan tu ser y afectan tu relación con Dios? El Espíritu Santo nos lleva a la santidad cuando actúa en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Nos lleva a morir. Nadie puede morir por sí mismo. Dios te lleva a morir a través de su poder. Pero cuando Él muere, vive Cristo. Como Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Realmente estás tú crucificando todas las cosas en Cristo? Entonces, nosotros debemos condenar el pecado en la carne. ¿Cómo? No dándole alimento, dice la Escritura. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. El que cree tiene victoria absoluta. ¿Lo crees? Entonces vas a ir limpiando y purificando tu vida. El que no cree va a seguir siendo esclavo del pecado y nunca va a poder entender las cosas espirituales de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir de día, no de noche. Como dice la Escritura, la noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual o inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien vístanse con la preciosa sangre del Señor Jesús y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Ahí está. Nuestra mente, ese es el problema. La mente tiene que ser disciplinada y se va a disciplinar sometiéndola a la voluntad de Dios, negando tu propia voluntad. Nadie lo puede hacer sino por el poder de Dios. Ese es el poder de la resurrección. No puedes, quiere decir que no está actuando Dios en ti. Que ese poder no, porque quien tiene la capacidad de sacrificar su vida y sus propios intereses, tiene la victoria sobre el pecado. Si no estás dispuesto a sacrificar, siempre vas a resurgir los deseos engañosos y muchos tus propios intereses, etc. Hoy estamos llenos en este mundo de falsos creyentes que profesan muchas cosas. Ahora, ¿con quién te vas a medir? No, yo soy más espiritual que fulanito, porque yo ayuno 3 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano, y no soy como este fulanito, como este creyente, ¿no? Como este publicano. Si así estás fuera de la gracia de Dios. Tú tienes que medirte con Cristo.
Entonces siempre te vas a ver reprobado, lógicamente. Pero eso te va a llevar a apelar a Él. No permitas que te engañen tus sentidos. No permitas que te engañen tus emociones. Cristo es el ejemplo, y todo lo que no vivamos teniendo el poder para vivir lo que es el poder de la resurrección, de ello vamos a dar cuenta. Por eso es que hay un juicio de las obras para los creyentes. Va a ser un momento, pero vas a salir avergonzado. Como dice la Escritura, ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Primera de Juan 2, 28 y 29. Permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Imagínate qué triste que como creyente Dios te ponga en evidencia y te alejes avergonzado, habiéndonos dado el poder para vencer. El poder está a nuestra disposición si lo creemos, si lo usamos por medio de la fe. Pero si no lo creemos y lo usamos, ese poder va a ir menguando en nosotros. Entonces un día te vas a dar cuenta que realmente no tienes fe. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveramos para vida eterna. Ese es el verdadero creyente. Siempre persevera en hacer la voluntad de Dios. Siempre está cuestionándose sus acciones, sus motivos. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, según dice 1 Corintios 11:31. Mas siendo juzgados somos castigados o disciplinados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. ¿No crees que sería mejor que te autojuzgues tú? ¿Y cuál es el único elemento veraz que te permite juzgarte correctamente? La palabra de Dios. Todo lo que tú pienses fuera de la palabra, vanidad ilusoria. Entonces, dice la Escritura, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Todos los que mueren sin Cristo, hasta después de los 1000 años van a resucitar para ser juzgados. Pero todos los que muramos en Cristo antes del rapto, reinaremos con Cristo 1000 años. Esa es la esperanza de la resurrección. Cuerpos eternos, cuerpos perfectos, que ya no se enfermen, que no envejezcan. Tan solo eso es un tesoro. Imagínate que tus sentidos te permitan percibir en plenitud todo lo hermoso que Dios ha hecho. Hoy nosotros estamos limitados en nuestros sentidos. A mí me operaron de la nariz y a veces me dice mi esposa, oye, ¿no hueles esto? No, como que no, por la misma operación. Pero imagínate que puedan percibir todos en plenitud todos los aromas de la creación. Será hermoso. Que puedas ver con claridad y con nitidez todas las cosas. Pero sobre todo, como ya moriste a ti mismo en vida, que puedas tener gratitud y darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho por ti. La característica de un verdadero creyente que vive en el poder de la resurrección es que cada día le da más gracias a Dios, porque sabe que lo que Dios ha hecho en su vida no es por él, sino por Dios. La característica de un creyente que quizá no sea creyente es que siempre quiere reconocimiento, siempre quiere ser el mejor creyente, siempre quiere estar por sobre los demás creyentes, pero eso solo evidencia que busca su propia gloria y no la de Dios. Pues en el Sermón del Monte dice, bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Recuerden, pobre en espíritu es el que le cede todos sus derechos a Dios. ¿Le has cedido todos tus derechos a Dios? Y si se los cediste, ¿por qué le reclamas? Un esclavo no cuestiona a su amo. Lo que le dé es mucho, porque no merece nada. Nosotros no merecíamos nada sino la muerte en el infierno. Si realmente es apropiada la salvación, ese hecho tan solo es para que vivieras en gratitud eterna y vivieras para hacer la voluntad de Dios. Si no vives de esta manera es que no has entendido que en ti no hay nada. Padre bendito, cuánto queremos agradecerte porque tú dispusiste en tu corazón que un día tu santo y amado Hijo se hiciese hombre y viniese a redimirnos de la esclavitud del pecado y de la maldad. Verdaderamente, Padre, tú has demostrado tu gran amor por la humanidad, sacrificando a tu santo Hijo Jesús para que nosotros pudiéramos tener vida en su nombre. Lo creemos, Padre, y ahora anhelamos que Cristo sea formado en nosotros y que nosotros vivamos para glorificarte como Él lo hizo al vivir para hacer tu voluntad. No permitas, Padre, que nuestro egoísmo, que nuestra maldad reine sobre nuestra vida, sino más bien te pedimos que reine tu gracia, la misericordia y la verdad. Sabemos, Padre, que tú ya nos has dado todas las cosas en Cristo, por tanto te pedimos que nos ayudes y nos enseñes a creer de tal forma que nuestra fe pueda trasladar los montes, como un día Jesús le dijo a sus discípulos, si su fe no dudare. Hoy, Padre, más que nunca, anhelamos tu regreso y quisiéramos ya estar plenamente revestidos de la vida de tu Santo Hijo. Esto es, que Él sea formado plenamente en nosotros. Te pedimos, Padre, que tú hagas que ese sea el mayor anhelo en nuestro corazón, el vivir ese encuentro contigo, y que toda nuestra vida contribuya a este momento y que te podemos dar la gloria en todas las cosas. Enséñanos, Padre, a morir a nuestros propios intereses para dar paso a los tuyos, que son perfectos, agradables y perfectos. Y enséñanos, Padre, a amarte aún más que a nuestras propias vidas, porque sabemos que si no te amamos de esa manera, siempre habrá la posibilidad de que nos rebelemos contra ti. Siempre habrá la posibilidad de que haya un choque entre nuestros intereses y los tuyos. Pero tú, Padre, ya nos diste el poder de vencer al resucitar a tu Hijo de la muerte, y nos has dado una esperanza ciertísima que nos llevará a un día estar en tu presencia, sin lugar a dudas. Padre, tú que sabes y que conoces los corazones de los que estamos aquí, yo te quiero pedir, Padre, que trabajes en la vida de cada uno para que tú lo confirmes en la fe. Si alguno todavía no tiene esa fe que le permita rendir su vida a ti, dásela, Padre, te lo pedimos. Creemos que tú quieres y que además que nos responderás, porque si estamos dos o más congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Hoy creemos que estás en medio de nosotros y que puedes responder esta petición. Así que te pedimos que veles por esta iglesia, que aunque somos pequeños, queremos vivir para glorificarte, porque tú demostraste a través de los tiempos que no necesitas multitudes, sino corazones entregados. Danos ese privilegio, Padre, de vivir como iglesia unidos para amarte y adorarte, y no permitas que ninguno de los que pertenece a este grupo, ni los que vendrán, se pierdan. Padre, te pedimos todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos la gloria en todas las cosas. Amén.